Bienvenidos un día más a su canal favorito donde destripamos, analizamos y celebramos el universo de las series que nos llegan desde Turquía. Estoy aquí como siempre lista para compartir con ustedes las últimas novedades, los chismes más jugosos y por supuesto, hablar de esas historias que nos roban el corazón. En el vídeo de hoy, prepárense porque la cosa se va a poner intensa. Vamos a hablar de un tema que ha estado circulando por las redes, un rumor, una especulación, pero con potencial explosivo. Sí, vamos a hablar de Hande Erçel, de Kerem Bürsin y de la bomba, que, según algunos medios, está a punto de incendiar Estambul. Vamos a desentrañar este misterio, analizar las pistas y ver qué hay de cierto en todo este revuelo. Pero ojo. Lo haremos siempre con respeto y, por supuesto, centrándonos en las series que ambos protagonizaron y en su impacto en el panorama televisivo. Antes de que empecemos con este chismorreo televisivo, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, desde análisis de personajes hasta las mejores recomendaciones para maratonear series turcas como campeones. Y ahora sí, vamos al lío. Bueno, como todos saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química era innegable y su relación traspasaba la ficción, convirtiéndolos en el centro de atención de los medios y de los fans. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Y aquí es donde empiezan los rumores, las especulaciones y la famosa bomba, que estamos a punto de analizar. Antes de entrar en terreno pantanoso, hablemos un poco de la serie que los unió, la que catapultó su fama internacional y la que hizo que todos creyéramos en el amor verdadero, Sen Kalkam. Esta comedia romántica que se emitió entre 2020 y 2021 fue un fenómeno global, conquistando a audiencias de todo el mundo con su encanto, su humor y, por supuesto, la química explosiva entre sus protagonistas, Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin. Sen Kalkam pertenece al género de comedia romántica, pero también tiene elementos de drama y superación personal. La trama gira en torno a Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero pierde su beca por culpa de Serkan, un exitoso y frío arquitecto. Serkan le ofrece una solución: si ella se hace pasar por su prometida durante 2 meses, le devolverá la beca. Lo que empieza como un simple acuerdo comercial, se convierte en una historia de amor llena de obstáculos, malentendidos y, por supuesto, mucha pasión. La serie fue un éxito rotundo por varias razones. En primer lugar, la química entre Hande y Kerem era palpable. Se notaba que se llevaban bien fuera de la pantalla y eso se transmitía a través de sus personajes. Además, la serie tenía una estética muy cuidada, con escenarios preciosos, vestuario impecable y una banda sonora pegadiza. Y por supuesto, la historia era atractiva, con giros inesperados, momentos divertidos y escenas románticas que hacían suspirar a la audiencia. Un dato interesante sobre la serie es que se grabó en gran parte en Estambul, lo que le da un toque auténtico y permite a los espectadores conocer algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Además, la serie contó con un equipo de guionistas talentosos que supieron crear personajes complejos y situaciones creíbles, a pesar de ser una comedia romántica. La elección de Estambul como telón de fondo no fue casualidad. La ciudad, con su rica historia, su vibrante cultura y su mezcla de modernidad y tradición, aportó un elemento adicional de encanto y romanticismo a la serie. Pasear por las calles que Eda y Serkan recorrieron en la ficción se convirtió en un sueño para muchos fans. Pero volvamos al tema que nos ocupa, la supuesta explosiva revelación sobre Hande y Kerem. Tras su separación, ambos han seguido caminos diferentes. Hande ha continuado protagonizando series de éxito como Bambaşka Biri, donde interpreta a una fiscal con una personalidad dividida. Esta serie de género drama/thriller psicológico muestra una faceta diferente de Hande, alejándose de los papeles de chica dulce y romántica que la habían caracterizado hasta el momento. Bambaşka Biri es una serie mucho más oscura y compleja que Sen Kalkam. La trama gira en torno a Leyla, una fiscal joven y ambiciosa que investiga un caso de asesinato en el que el principal sospechoso es Kenan, un famoso periodista con doble personalidad. La serie explora temas como la salud mental, la identidad y la manipulación, y cuenta con un ritmo trepidante y giros inesperados que mantienen al espectador enganchado desde el principio. El personaje de Leyla representa un desafío actoral para Hande,
quien debe transmitir la complejidad de una mujer inteligente y decidida, pero también vulnerable y atormentada por sus propios demonios. La serie además aborda temas sociales relevantes como la violencia de género y la corrupción. Lo interesante de esta serie es que permite a Ande demostrar su versatilidad como actriz. Se aleja del rol de la chica dulce y romántica y se adentra en un personaje mucho más complejo y atormentado. Además, la serie cuenta con una producción impecable, con una fotografía oscura y una banda sonora inquietante que contribuyen a crear una atmósfera de suspense y misterio. La dirección de la serie se caracteriza por su estilo visual innovador y su uso de la luz y la sombra para crear tensión y dramatismo. Por su parte, Kerem Bürsin también ha continuado trabajando en diferentes proyectos, tanto en televisión como en cine. Ha participado en series como Yaşamayanlar, una serie de vampiros de Netflix, y en películas como Eflatun, un drama romántico. Sin embargo, ninguno de estos proyectos ha tenido el mismo impacto que Senkalkam. Es importante destacar que Kerem ha buscado diversificar su carrera, explorando diferentes géneros y personajes que le permitan mostrar su rango actoral. Yaşamayanlar es una serie de acción y fantasía que cuenta la historia de Mia, una joven vampiro que busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la convirtió. Kerem Bürsin interpreta a Dmitri, un vampiro poderoso y despiadado que controla Estambul. La serie es una mezcla de acción, romance y elementos sobrenaturales, y cuenta con efectos especiales impresionantes y escenas de lucha coreografiadas. Este papel representó un cambio radical para Kerem, quien tuvo que someterse a un entrenamiento físico intenso para poder interpretar las escenas de acción. Eflatun, por otro lado, es una película mucho más intimista y emocional. Cuenta la historia de Eflatun, una joven ciega que trabaja como perfumista. Un día conoce a un joven llamado Oflaz, con quien establece una conexión especial. La película explora temas como la discapacidad, el amor y la superación personal, y cuenta con actuaciones conmovedoras y una fotografía preciosa. En esta película, Kerem interpreta a un personaje sensible y empático, que debe aprender a comunicarse con Eflatun a través de otros sentidos que no sean la vista. Ahora bien, volviendo a la bomba, que supuestamente está a punto de estallar en Estambul, lo cierto es que la información es confusa y contradictoria. Algunos medios apuntan a una posible reconciliación entre Ande y Kerem, alimentando las esperanzas de los fans que añoran verlos juntos de nuevo. Esta teoría se basa en supuestos avistamientos de ambos en los mismos lugares y en interacciones sutiles en redes sociales que podrían interpretarse como mensajes codificados. Otros, más escépticos, desestiman estas señales como meras coincidencias o estrategias de marketing para mantener viva la llama de su popularidad. Mientras tanto, otros medios hablan de un nuevo romance de Ande con otro actor, desatando la furia de los fans más acérrimos de Anker. Se han mencionado varios nombres, desde actores consagrados hasta jóvenes promesas del cine turco, pero hasta ahora ninguno de estos rumores ha sido confirmado. La vida amorosa de Ande sigue siendo un misterio que alimenta la curiosidad y la especulación. Incluso se ha rumoreado sobre un posible proyecto profesional que los reuniría de nuevo en la pantalla, ya sea una nueva serie de televisión o una película. Esta idea ha generado una enorme expectación entre los fans, que sueñan con ver a Ande y Kerem trabajando juntos de nuevo. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna información oficial al respecto, y la posibilidad de que esto ocurra parece remota. Sin embargo, hasta el momento no hay nada confirmado. Todos son especulaciones y rumores que circulan por las redes sociales y los medios de comunicación. Lo que sí es cierto es que Ande y Kerem siguen siendo figuras muy populares y mediáticas en Turquía, y que cualquier noticia sobre ellos genera una gran expectación. Su impacto en la cultura popular turca es innegable y su relación, aunque terminada, sigue siendo objeto de fascinación para el público. Es importante tener en cuenta que al final del día, se trata de su vida privada. Como fans podemos especular y fantasear, pero debemos respetar su intimidad y no dar por sentado nada que no haya sido confirmado por ellos mismos. La presión mediática y la constante atención del público pueden ser abrumadoras, y es crucial recordar que Ande y Kerem son personas reales con sentimientos y emociones. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo como actores y apoyar sus nuevos proyectos. Su talento y dedicación son innegables y merecen ser reconocidos y celebrados. Es importante separar la vida personal de la profesional y apreciar a Ande y Kerem por su contribución al mundo del entretenimiento. Y hablando de proyectos, hay que mencionar que Hande Erçel también ha incursionado en el mundo de la actuación internacional.
Recientemente se anunció su participación en una serie de Disney Plus llamada El Corsage, donde interpreta a una joven que viaja a Francia para estudiar diseño de moda. Esta serie representa un gran paso en la carrera de Ande, ya que le permite llegar a una audiencia global y trabajar con un equipo de producción internacional. Este proyecto marca un hito en la carrera de Ande, abriéndole las puertas a nuevas oportunidades y desafíos en la industria del entretenimiento. La serie está ambientada en la década de 1920 y cuenta la historia de una joven turca que sueña con convertirse en una diseñadora de moda famosa en París. La serie explora temas como la ambición, la creatividad y la lucha por alcanzar los sueños, y cuenta con un vestuario impresionante y una ambientación cuidada. La elección de la década de 1920 como contexto histórico añade un elemento de glamour y sofisticación a la serie, y permite explorar temas como la emancipación femenina y los cambios sociales de la época. En resumen, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue un fenómeno que marcó un antes y un después en el mundo de las series turcas. Su química en Senkalkam conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, y su separación generó una gran expectación mediática. Ahora ambos siguen caminos diferentes, explorando nuevos proyectos y demostrando su talento como actores. Y en cuanto a la bomba, que supuestamente está a punto de estallar en Estambul, solo el tiempo dirá si se trata de un simple rumor o de una verdadera revelación. La historia de Hande y Kerem, como la de muchas parejas famosas, seguirá siendo objeto de análisis y debate por parte de los fans y los medios de comunicación. Y bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis y este chismorreo televisivo. Cuéntenme en los comentarios qué opinan sobre todo este revuelo. ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación entre Hande y Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Los leo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerden darle me gusta si les ha gustado, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos desde el mundo de las telenovelas turcas. Ciao.